Estudio y representación de una función conocida su expresión analítica. En este primer vídeo vamos a estudiar las funciones lineales. Estas funciones tienen como expresión analítica, como fórmula, un polinomio de esta forma, un número por x más otro número. Veamos algunos ejemplos para entenderlo mejor. Estas cuatro funciones que tienes aquí pertenecen a la familia de funciones lineales. En esta primera tenemos un polinomio de primer grado, el coeficiente de x es menos 2/3 y el término independiente más 5. En esta segunda función, el coeficiente de x es 2, término independiente menos 1. En esta tercera, el coeficiente de x es 1/2 y no tenemos término independiente, lo que significaría que en esta fórmula la n es 0. En esta última no tenemos x, solamente tenemos un número. Este número 3 correspondería con la n y para que desaparezca esta primera parte significaría que m, el coeficiente que multiplica x, es 0. Todas las representaciones gráficas de este tipo de funciones van a ser una línea recta. Una pequeña observación antes de seguir. Cuando nombramos una función podemos utilizar y, la variable dependiente, o podemos utilizar el nombre que le demos a la función. En este caso, el más usual es f, así que si en cualquiera de estas fórmulas encontrases f de x es igual, por ejemplo, a 1/2 de x, sería exactamente lo mismo que tenemos aquí, con una y. Vamos a analizar un poquito más qué información sacamos mirando únicamente la fórmula. Al número que multiplica a la x lo llamamos pendiente y nos va a indicar cuál es la inclinación de nuestra recta. Si tenemos que la pendiente es un número positivo, en nuestros ejemplos aquí la pendiente es positiva y aquí también, eso significará que cuando hagamos nuestra representación, la línea que dibujemos será una línea creciente. Si la pendiente es negativa, como lo ves en nuestro primer ejemplo, menos 2/3, eso significará que la línea que vas a dibujar va a ser decreciente. Y por último, si la pendiente es 0, como en el último ejemplo, igual a 3, eso va a significar que tienes una línea horizontal, paralela al eje X. Cuanto mayor sea el valor de la pendiente, mayor es la inclinación. Este 2 significa que en nuestro dibujo, cuando estemos en un punto de la recta, cuando nos movamos un lugar a la derecha, vamos a subir 2 lugares, es decir, esta va a ser la inclinación de nuestra recta. Este 1/2 significa que si estoy en un punto de la recta, cuando me muevo a un lugar a la derecha, voy a subir únicamente medio cuadrito hacia arriba. Esa será la inclinación. Mayor pendiente, mayor inclinación. Por último, el número que aparece sumando, el número que tenéis aquí, ¿vale? Puede ser un número negativo o positivo, nos indica la altura donde nuestra función va a cortar al eje y. En esta función de aquí, como es un menos 1, significará que esa función corta al eje y en menos 1. La recta que vamos a dibujar corta al eje y justo en ese punto. Resumimos. Cuando tengamos una función lineal, vamos a tener un polinomio de primer grado. Su representación va a ser una línea recta, que puede ser creciente, decreciente o constante. Eso va a depender del número que multiplica la x, que es la pendiente. El número que tenemos sumando o restando después nos va a indicar la altura donde se corta al eje y. ¿Qué tenemos que estudiar en estas funciones? Pues cuál es su dominio, es decir, qué valores le podría dar a la variable x, que siempre va a ser en cualquier polinomio el conjunto de todos los números reales, es decir, puedo dar a x el valor que quiera. Si es continua o discontinua, todas las funciones polinómicas van a ser continuas en todo su dominio, es decir, para cualquier número real. Vamos a calcular también los puntos de corte con los dos ejes de coordenada. El punto de corte con el eje y ya hemos visto que viene indicado por el número que tenemos, el término independiente del polinomio. Pero de forma general, recuerda que para ver dónde una función corta al eje y, tan solo tienes que cambiar en su fórmula x por 0. Si nuestra fórmula es igual a mx más n, aquí hemos cambiado la x por 0. 0 por cualquier número es 0 y el resultado es la n. Es decir, n es la altura a la que se corta al eje y. El punto sería 0n. Con un ejemplo numérico después te va a ser mucho más fácil. Para el eje y igualamos la otra coordenada, en este caso la y,
a 0. Es decir, en nuestra fórmula cambiaremos la y por 0, tendremos una ecuación de primer grado que resolveremos y obtendremos dónde se corta el eje X. En nuestro estudio, el siguiente paso será hacer una tabla de valores. ¿Qué significa hacer una tabla de valores? Vamos a encontrar algunos puntos de la línea recta y una vez que los tengamos, tan solo habrá que unirlos y tendremos la representación. Los valores de X, puesto que el dominio son todos los números reales, puede ser cualquier número que decidas poner. Intenta no elegir números muy complicados para que las cuentas te sean simples. Entonces, en esa tabla de valores vamos a inventar algunos números. Podemos tomar números positivos, negativos. Una vez que elijamos un número, el 0 en concreto ya lo habremos hecho en el punto de corte, por ejemplo el 1, ¿qué haremos para hallar la otra coordenada, para poder hacer el dibujo del punto? Pues en la fórmula sustituiremos la X por un 1 y haremos las cuentas pertinentes. Ahora lo vemos, repito, en un ejemplo y será mucho más claro. Cuando tengas la tabla de valores, los puntos que hayas obtenido, que con un mínimo de 2 es suficiente para dibujar una línea recta, 2 de ellos ya lo habremos encontrado aquí, lo podemos incluir en la tabla, es decir, podríamos dibujar solo con los puntos de corte con los ejes, si son 2, yo te recomiendo que pongas un tercero, para asegurarte que no tuviste ningún error de cálculo. De nuevo, el ejemplo será más simple. Cuando tengas los puntos, haremos la representación gráfica y a la vista de esa representación pondremos la monotonía. Si es creciente o decreciente, en este caso, de hecho, viendo la pendiente ya lo sabíamos de antemano. Y una línea recta nunca va a tener ni máximos ni mínimos. Es decir, que la mayoría del estudio ya la tengo hecho incluso antes de representar. Veamos un ejemplo. Me dan la expresión analítica y veo que es un polinomio de primer grado, así que diría es una función lineal. ¿Vale? Establecemos, por lo tanto, ya sé que es una línea recta. La pendiente es menos 2/3. Eso significa que va a ser decreciente. La ordenada en el origen es 5. Eso significa que corta al eje Y en 5. Esos datos solo mirándola. Y ya sé que es una línea recta. Dominio. De nuevo, no hay que hacer nada. Como es un polinomio, todos los números reales. Continuidad. Es continua en todo su dominio. De nuevo, no tengo que hacer nada, simplemente porque pertenece a la familia lineal, lo sabemos. Punto de cortes con los ejes. Si X es 0, sustituyendo, me quedaría que la Y es 5. ¿Vale? Cambiaríamos una X por un 0, esto desaparece y nos queda el 5. Eso ya lo sabíamos, el punto de corte con el eje Y lo corta a altura 5. Para el eje X hacemos Y igual a 0, es decir, se nos queda una ecuación de primer grado, en este caso con denominadores. Vamos a resolverla, pasamos menos 2/3 a la izquierda, se convierte en positivo y terminamos de despejar. El 3 que está dividiendo pasa multiplicando, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y nos quedaría 15 medios, es decir, 7,5. Por lo tanto, corta el eje X en 7,5, 0. Vamos ahora a la tabla de valores. Colocamos los puntos que ya conocemos, sabemos que pasa por el 0,5 y sabemos que pasa por el 7,5, 0. Vamos a dar también algún número negativo. Observa que la X está multiplicada por menos 2/3. Para no obtener fracciones, como la X va a estar dividida entre 3, vamos a utilizar un múltiplo de 3. Pues voy a poner algún número negativo, voy a utilizar menos 3. La Y sería igual a menos 2/3 por menos 3 más 5. Y hacemos esa operación. Menos por menos es más, este 3 se va, me quedaría 2 más 5, 7. Pues ya tengo 3 puntos, vamos a hacer la representación gráfica. La altura más alta que tengo marcada es un 7, así que para que me quepa bien voy a poner una escala de cada medio cuadrito vale 1 y tendría que marcar en el eje X. Puedes poner otra escala si quieres, yo voy a utilizar la misma y tendríamos el punto 0,5, 0 en la X, subo 5 en la Y, 7,5, 0, 7,5 hacia la derecha
y no subo ni arriba ni abajo. 3, 6, 7, 8, pues estaríamos aquí. Y por último, menos 3, 7. Pues en menos 3, 7. Ahí tenemos los 3 puntos de nuestra tabla de valores y los unimos en una línea recta. Si las cuentas están bien hechas, habrá una línea que pase por esos 3 puntos. Por eso os decía que es mejor añadir un tercer punto en la tabla. Si alguno de estos 3 puntos me hubiese quedado fuera de la línea, significaría que hice algún cálculo mal. Como sabíamos, porque la pendiente es negativa, hemos obtenido que nuestra recta es decreciente en todo su dominio y no tiene máximos ni mínimos. Sabemos que esa línea que hemos dibujado continúa en ambos extremos. Es muy importante que cuando hagas la línea no te limites a dibujar un segmento entre los puntos que has obtenido en la tabla, porque esos puntos son aleatorios, pero sabemos que nuestra función tiene por dominio todos los números reales, por lo tanto este dibujo continúa. Y aquí habremos terminado el estudio de esta primera función. Vamos a hacer otro ejemplo. Un medio de x. De nuevo, es un polinomio de primer grado, o sea que es una función lineal. La pendiente es un medio que es positivo, por lo tanto va a ser una recta creciente. Y no tenemos un número sumando o restando, n es igual a 0, o sea que corta el eje y a altura 0. Es decir, pasa por el origen de coordenadas, por 0, 0. Dominio como toda función polinómica, todos los números reales. Continuidad como toda función polinómica, continua en todos los números reales, continúa siempre. Puntos de corte por los ejes. Cuando tengas una función lineal que no tiene términos independientes aquí, el único punto de corte con los ejes que tiene es el que ya hemos calculado, corta el eje y en el 0, es decir, pasa por el origen de coordenadas. Aquí no tenemos que hacer nada más y vamos a hacer nuestra tabla de valores. Lo hacemos aquí con un poquito más de sitio. Vamos a hacer de nuevo una tabla con 3 puntos. Incluimos el punto de corte con los ejes, que en este caso es solamente el 0, 0, y ponemos 2 valores más. Vamos a dar un valor positivo y un valor negativo. Observamos nuestra función va a estar multiplicada por un medio, es decir, el valor que le dé a la x hay que dividirlo entre 2. Por lo tanto, voy a darle números pares para no tener problemas. Pues voy a dar, por ejemplo, el menos 2 y el 2. Y calculo, y sería igual a un medio por menos 2, es decir, y es igual a menos 1, o y sería igual, déjame que borre para tener un poquito más de sitio para hacerlo, y sería igual a un medio por 2 es igual a 2 entre 2, 1. Pues vamos a hacer la representación gráfica de esos 3 puntos y ver que están alineados. Los puntos que tenemos que representar son el 0, 0, el menos 2, menos 1, pues menos 2, menos 1, y el 2, 1, x2 y 1 aquí. Como ven, los 3 puntos están alineados. Trazamos una línea recta que los contenga. Y igual que antes, nos aseguramos de extender esa línea, no solamente ceñirnos a un pequeño segmento por los 3 puntos que hemos dibujado. Como ya sabíamos, esa función es creciente y no tiene ni máximos ni mínimos. Un ejemplo que es el más fácil de todo, cuando la pendiente es 0. Familia que pertenece sigue siendo una función lineal. La pendiente es 0 porque no tiene x y eso significa que es una función constante. El dominio, como cualquier función polinómica, son todos los números reales, repetimos, y es continua en todo su dominio como cualquier función polinómica. En este caso no hace falta hacer ninguna tabla de valores, el ejemplo más simple. Ya sabemos que su representación gráfica ha de ser una línea horizontal, tan solo hay que dibujarla. Y para saber dónde la dibujamos, como la y vale 3, marcamos y igual a 3, tiene que pasar por aquí. Entonces, dibujamos una línea paralela al eje X que pase por ese punto.
Esa es nuestra gráfica. Entonces, ¿cuál es el estudio de la monotonía? Es una función constante en todo su dominio. Claramente no tiene máximos ni mínimos. El punto de corte, lo único que hay, ese no lo hemos puesto, sería el 0,3. Y aquí habremos terminado.